bienvenida a cada uno de ustedes. Saludamos también a los que nos miran en esta tarde y le damos gloria a Dios por tu vida, porque si tú tienes oportunidad de estar con nosotros en esta tarde y tú que estás aquí es porque la misericordia de Dios en este día ha sido nueva para ti, un nuevo comienzo, una nueva vida. Cada mañana que nos levantamos tenemos una nueva oportunidad y yo creo que es lo mejor que podemos aprovechar, ¿verdad? Así que en este día, ¿estamos a cuánto? ¿8 de qué? De enero ya. 8 días han pasado, de que es 8 días como un relámpago, ¿verdad? Festejo estamos y ya estamos a 8 de enero, ¿verdad? De 2023. ¿Quién de ustedes se recuerda en el año 2000? El escandalazo que había, ¿usted se acuerda? Yo recuerdo. Cuando estaba que en el 2000 se acababa el mundo, ¿verdad? Fue el año que más, ¿verdad? De que tengo memoria. Ese fue el año que más la gente estaba asustada. Porque decían que el mundo iba a acabar en 2000. Fue uno de los años que alguien profetizó, que alguien decía y habló. Pero sabemos que Dios, ¿verdad? No lo dice, que ni siquiera nadie lo sabe, solamente ni siquiera dicen los ángeles ni nada, solamente el Padre, ¿verdad? Pero ya han pasado, yo te puedo contar 23 años y una de las cosas que siempre, sin entender, porque no conocía a Dios todavía, era que el mundo se quedara y yo me muriera. Ese era mi miedo. Qué curioso, ¿verdad? Mi miedo era que el mundo se quedara y yo me muriera. Hasta ahora puedo comprender por qué ese miedo. ¿Sabe por qué? Porque todo de nosotros, si algo a nosotros a veces nos destruye, nos perjudica, es poder ver que los demás disfrutan, y usted no. A lo mejor usted dirá, no, pastora, no, sí le aseguro que sí, por eso usted siempre está buscando en qué entretenerse, y yo también, buscamos siempre en qué entretenernos. Cualquier cosita nos distrae de la presencia de Dios, y por eso es porque amamos este mundo, porque nos distrae, porque nos atrae este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que el mundo y sus deseos pasan, pero que la palabra de Dios permanece, ¿qué dice? Para siempre. ¿Sabe una de las cosas que hoy una palabra que más vino a mi vida otra vez? Ignorante, ¿verdad? Somos bien ignorantes. Ignoramos tantas cosas nosotros, desconocemos tantas cosas, que creo que eso es lo que al mundo lo está haciendo perderse de la salvación, y a nosotros los cristianos nos está destruyendo la falta de conocimiento de Dios y la falta de conocer, ¿verdad? Porque el mundo, los científicos, todos los que estudian y se preparan estudiando el mundo, el universo, las estrellas, el sol, todo buscan conocimiento, ¿ok? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, es bien increíble lo que hoy entendía una vez más, ¿verdad? Que por eso Dios dice que a nosotros en la palabra de Dios nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que buscar aprender y entender ciencia, y está en la palabra de Dios. Aún la ciencia que tú y yo podamos ahora ignorar está en la palabra de Dios. La palabra de Dios puede enseñarnos a conocer la ciencia, ¿verdad? Entonces nosotros, ahí todo está en la palabra de Dios. Y Dios, Toñito comenzaba con un canto muy bonito que habla de la eternidad, del Dios eterno, Y siempre, casi siempre yo le pido a Dios que me hable en la palabra cuando veo cosas. Cuando yo observo, porque soy bien curiosa, no sé por qué soy curiosa, no me diga chismosa, ¿ok? Soy curiosita, muy curiosa, y observo todas me gusta mucho ver lo que las personas hablan, cómo se conducen, sobre todo cuando hacen algo, dicen algo, pero dicen una cosa y hacen otra. Soy muy curiosa con eso y me pongo a ver. Y también me veo a mí misma. Me veo, o sea, eso me lleva a verme, a ver, espérame, yo también dije esto, ¿lo hice o no lo hice? ¿Verdad? Porque realmente lo que realmente vale, la credibilidad que le da al ser humano, no es lo que dice, sino que ¿qué? Lo que hace. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero si de las que nosotros decimos no lo hacemos, no tenemos credibilidad, aunque nosotros lo digamos con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, con toda claridad, con toda la intención del mundo, ¿ok? Lo que realmente le da credibilidad al hombre es lo que hace, no lo que dice, ¿ok? Así que en este día, basado a eso, a lo que yo observaba, una vez más, ayer observaba algo, y una pregunta más vino otra vez. Estamos comenzando este año, y quiero este año, una vez más en el mes de enero, como lo hice en el mes de diciembre, en este mes de enero, que es el primer mes
del año, ¿ok? Nada más es el primer mes de este año 2023. Quiero enfocarme un poquito, ¿verdad?, en un nuevo comienzo, ¿verdad? Todos los días te digo, hoy fue un nuevo día. Hoy, mira, lo que pasó ayer, ya pasó. Y es difícil siempre, fácilmente olvidar las cosas que pasaron ayer, hace un mes. Yo y usted recordamos cosas que pasaron hace 10 años, 15 años, 20 años, y están como si hubieran pasado en el momento. Hay muchas cosas que marcan nuestra vida y es un poco difícil olvidar el pasado, el ayer. Pero si nosotros realmente pudiéramos olvidar el pasado y comenzar hoy, ¿verdad?, comenzar cada día, créame que sucedería algo diferente en nuestra vida. Sucede algo diferente. Comienza en el exterior, comienza en que se sembró allá dentro de nosotros y después da frutos, ¿ok? Sale a la luz. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que todos los días, dejar el ayer y comenzar nuevamente, ¿verdad? Todo tuvo un nuevo comienzo y podemos verlo, que tú y yo estamos aquí porque en un momento comenzó en algún lado. Y todo esto que nosotros vemos en el mundo, lo que podemos ver desde que conocemos a Dios, lo que podemos ver en nuestras vidas, en la vida de los demás, tuvo un comienzo una vez. ¿Y dónde comenzó todo? Me fui a eso, ¿dónde comienza todo este desastre? Yo a veces, mire, comienzo, por ejemplo, ayer pensando, ¿no? Comencé en pensar, en un pensamiento donde cuando nosotros somos niños, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando mis hijas eran pequeñitas y recordaba cuando yo era pequeña y recordaba cuando mi mamá era muy joven y recordaba cuando estaba con mis hermanos pequeños. Y todo eso estaba ahí, fue un momento, lo vi, usted lo vio, usted vio a sus padres un día, usted no vio un hermano y después lo vio y lo recuerda que allí, ¿verdad? Por ejemplo, yo, de aquí de las cosas que veo, por ejemplo, Angelita, recuerdo Monse por años solita, y de repente ya está Angelita, y mira Angelita donde ya está, grandota, y son cosas que he ido viendo, ¿no? Y ayer algo pasó que me hizo pensar dónde comienza todo esto, todo lo bonito que Dios hace, todo lo bonito que los ojos podemos ver, y lo vemos y en un momento Dios te dice valóralo, velo, pero eso me llevó a ver dónde comenzó todo esto. Y todo comenzó, ¿dónde comenzó todo? Y todo esto comenzó con un Dios eterno, nuestro Dios eterno, porque el Dios del que yo hablo o del Dios que tú conoces no es el que todos conocen, ¿ok? Yo quiero hablarte de nuestro Dios eterno, nuestro, tuyo y mío, de aquellos que han aceptado la salvación, de aquellos que han reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Para ellos, ese es el Dios eterno, un Dios eterno, nuestro Dios eterno. Y quiero hablarte dónde comenzó todo. Y vámonos a Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a comenzar en Génesis hoy, el principio de todo. Y vámonos a Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿ok? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y decimos amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada. ¿Y qué? Y vacía. Desordenada y vacía, o sea, estaba en total desorden. El sol no estaba donde estaba, ni las estrellas, ni el mar. Nada estaba en orden y estaba vacía, no estaba el hombre, no estaban los animales, no estaban las plantas, no estaba la tierra. ¿Y usted sabe por qué no estaba? Porque si seguimos leyendo Génesis capítulo, vamos a encontrar en qué momento todo esto surgió, ¿verdad? Entonces en el principio, donde todo, antes que tú y antes que todo lo que hay en esta tierra, todo comenzó estando la tierra desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. O sea, en ese vacío. No había nada. Estaba todo vacío. Dice que estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu. Pero hay algo que sí ya existía antes de la tierra. ¿Qué existía? El Espíritu de Dios. O sea, Dios ya estaba ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu ya estaba allá. Ya estaba, antes de todo, ya estaba el Espíritu de Dios. Y Dios, recordemos que el Padre, ¿verdad?, es uno, el Hijo, hablando no de tres personas, sino de una sola esencia, pero en tres personas diferentes. Tres personajes.
Tres, ¿cómo le puedo decir? Es que hay una palabra. El otro día hasta la anoté, dije, esta es la que voy a usar porque esta es la más correcta, se me olvidó. Perdónenme. Pero es, ¿cómo decirle? Oh, bueno, ahorita le explico. Y dijo Dios, ¿qué dijo? Sea la luz, y fue la luz. ¿Qué es lo primero que Dios hizo? La luz. Pero mire qué curioso, porque dice que la tierra estaba vacía, desordenada, había tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo, dice, y entonces lo primero que dijo, hágase la luz. Lo primeritito, luz, ¿verdad? Qué interesante. ¿Dios vería o no vería? ¿Usted qué piensa? ¿Que Dios ya veía o no veía? ¿La luz era para qué? ¿Para qué sería la luz? ¿Verdad? Para nosotros. Porque Dios es luz. Él tenía que hacer la luz, poner luz. Él no necesitaba la luz, pero la tierra estaba en tinieblas completa. Tenía que haber luz. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar dónde todo esto comenzó, ¿verdad? Y voy a hablarte, ¿verdad? Algo que me dio a averiguar. No se me vino esta cuestión. Y me pregunté, dije, wow. Yo tengo pensando en todos los años, en todo lo que le digo que he visto, que he vivido, que he visto de todo desde pequeño, todas las cosas que pasa tan rápido el tiempo, ese tiempo que está que vuela, el tiempo va tan rápido, no sé si usted lo siente o soy yo nada más, pero yo siento que el tiempo va así acelerado. Entonces, podemos ver que según, ¿verdad? Quiero hablarte, según la Tierra, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 52 años, ¿verdad? Entonces, 52 años. Y me pregunta, ¿cuántos años tendrá la Tierra? O sea, antes que mí, ¿qué todo existió? O sea, ¿cuánto tiempo habrá? Si, por ejemplo, he hablado de cuando Cristo vino, cuando Cristo nació, estamos hablando 2000 años. Pero ¿cuántos años tiene en sí la Tierra? Según, vamos a ver qué diría la Biblia y qué dicen los científicos, según basado. O sea, hay dos versiones diferentes, pero no importa. Pero miren la diferencia que hay. Por ejemplo, según un hombre un hombre llamado Ussher, en un estudio él se dedicó muchísimo a estudiar sobre esto, basado a la Biblia, ¿ok? Basado a la Biblia, según lo que dice la Biblia, según lo que... La Biblia nunca da en ningún momento, y este hombre habla que dice que nunca la Biblia da nada específico sobre lo que realmente diga una fecha exacta. Pero vamos a quiero enseñarte algo, una de las cosas que siento, solamente la verdad entera, completa, la conoce Dios, ¿ok? Está en su palabra, pero en el entendimiento del hombre, definitivamente no hay hombre que alcance a comprender totalmente la Biblia, no. Y usted va a decir, yo escucho tantos predicadores, y todos tienen diferente versión. Todos tienen diferente entendimiento. Yo tengo diferente entendimiento. Hay hombres que guau, me sorprenden. Digo, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, sí, no. Es que Dios lo hizo todo, lo sabe todo. Pero hay algo que sí es muy cierto, que ningún hombre, aún por muy buen predicador que sea, por mucho que haya estudiado, ninguno va a alcanzar a entender totalmente quién es Dios. Yo así lo creo. Quizá ellos no lo creen así. Pero ¿qué es esto? Es doctrina. ¿Ok? La doctrina es del hombre. El hombre, todos los hombres, difícilmente vamos a decir que lo que nosotros decimos es realmente 100% cierto. ¿Ok? La única doctrina verdadera, y está en la Biblia, es la doctrina de Cristo. Amén. Y a veces nosotros los hombres nos jactamos de creer que sabemos todo y que nosotros siempre tenemos la razón. Y todos, y estoy hablando todos porque ahí entramos todos, queremos corregir a los demás queriendo cambiar lo que ellos entienden y lo que ellos creen. Ahora, hay algo que es muy cierto. Hay algo que es muy cierto. El Espíritu Santo es el único que conoce todas las cosas del Padre. El Espíritu Santo que estaba desde antes de la fundación del mundo, de la tierra, antes que toda la tierra existía como está ahora, el Espíritu Santo ya estaba. Entonces el Espíritu Santo que mora en los hombres, cuando mora en los hombres, es en el único el que nos acerca a conocerla y a entender la verdad. Y no es problema del Espíritu Santo que tú y yo no entendamos todo.
o que no alcancemos a comprender la verdad en su totalidad. No, el problema es de nosotros los hombres. ¿Ok? No es el Espíritu Santo el que evita que nosotros entendamos y comprendamos. Es el Espíritu Santo, somos nosotros mismos los hombres. Por eso, tanto el hombre afuera sin el Espíritu Santo no entiende nada, y los que nosotros conocemos y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos cuesta comprender. Y por eso el resultado de nuestras vidas. Entonces, este hombre dice, basado a lo que él estudió, por mucho que estudió, él da hasta una fecha y él dice que la tierra se fundó, fue creada, y hasta pone fecha, un 23 de octubre del año 4000 antes de Cristo. Estamos hablando que Cristo, ¿verdad? Cristo, ¿cuánto tiempo le decía? Tiene 2000 años, y si hablamos de los 700 antes de Cristo naciera, son 2700 años. Entonces, este hombre habla que entonces estamos para 4000 años antes, estamos hablando que había 1300 años antes que la tierra fue fundada, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que este hombre dice, basado a un estudio que él hace a la Biblia. ¿Ok? Entonces, para él, este día él comenzó y dice, ¿verdad? Que él, esto maravilloso que Dios hizo, cuando dice que vio que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y entonces Dios creó los cielos y hizo formidable, porque es algo extraordinario que ni tu mente ni la mía nos alcanza a comprender. Yo tuve una experiencia, pero hasta que no entienda cómo explicársela, tuve una experiencia hace como 3 días que la verdad me hizo llorar, porque dice, Señor, nada soy. ¿Cómo puedo yo comprender algo que no lo puedo comprender? Yo quise entender cómo es que es Dios, cómo es que, no es cómo es Dios, no sé cómo explicártelo, te lo voy a explicar en un momento, me tengo que preguntar a Dios esa experiencia que yo sentí en ese momento, y me di cuenta de que realmente necesitamos mucha fe para poder entender realmente que Dios está a nuestro lado, y que Él es una persona, y que Él es real. Entonces, no sé, las personas dicen que sí es fácil decirlo, déjame decirte, para mí no, ese soy yo. Para mí es fácil decirlo, pues para mí no es difícil comprenderlo, entenderlo, realmente, porque si no, créanme usted que no sería la persona que soy. ¿Ok? Entonces, no tendría las batallas, las luchas, las tentaciones que tengo, no tendría nada de eso, no tendría pensamientos inicuos en mi mente, ¿verdad? No pasarían cosas, porque si realmente pudiese comprender 100%, ¿verdad?, quién es Dios. Entonces, este hombre eso dice, ¿verdad?, que esta maravilla, y él pone una fecha. Entonces estamos hablando 4000 años antes. Según lo que los científicos estudian, dan 6000 años, ¿verdad? Según 6.000 millones de años. Mira la diferencia que hay. Están hablando de millones de años. Según los científicos que estudian, ¿verdad?, la durabilidad de ciertos, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. De ciertos elementos en la Tierra. De ciertos elementos. Entonces, según ellos, existen, según su durabilidad y según lo que ellos han estudiado, según ellos, la Tierra tiene 6.000 años, 6.000 millones de años, según ellos. El punto es que hay una gran diferencia. ¿Okay? Hay una gran diferencia. Entonces, el problema está así. La diferencia entre el que cree basado a la Biblia y el que cree basado a lo que él cree. Basado en lo que existe en la Tierra, que lo que acabamos de ver existe desde antes de la fundación de la Tierra. Antes de que Dios ordenara la Tierra, en realidad. Antes de que Dios la llenara. Antes de que todo esto pasara. Pero la diferencia entre uno y el otro es que unos se acercan y hacen y hablan acerca de lo que han estudiado en Dios a través del Espíritu, en la Biblia. Y el otro solamente está basado a lo que te voy a decir que el hombre saca, lo que es doctrina, que podría ser basado a su conocimiento, a lo que ve en el mundo, a lo que ve. Entonces, nosotros sí podemos llegar a la conclusión, ¿qué sería lo más correcto? Lo más correcto sería para nosotros, que no nos alcanza la mente ni saber lo que este hombre estudió y todo lo que el hombre, lo único es, debemos entender que por eso Dios nos dejó la fe. Y la fe rompe con todas las creencias de las personas. Tu fe seguramente te acerca a Dios. ¿Ok? La fe en Dios, el Espíritu Santo, es el único que te puede acercar a la verdad de Dios. ¿Para qué? Para no estar en discusión, porque si nosotros vemos una
opinión de los que estudian realmente la Biblia y los otros, vamos a poder, tú como tú y yo no estamos preparados, no estamos tan capacitados, entonces van a entrar dudas en nuestro ser. ¿Por qué? Te va a entrar dudas. Porque si aquel dice una cosa y se preparó basado en la Biblia, pero aquel científicamente también se preparó mucho, van a entrar dudas. Y el hombre afuera, simple, porque la grande existe en su corazón, es porque vive la vida sin Dios. Y nosotros, porque también nos falta fe, es que nosotros muchas veces venimos y andamos como el barco, cuando está en el mar con marea, para arriba, para abajo, andamos así navegando, en movimiento siempre, nunca somos estables, siempre andamos con el viento nos lleva para acá, nos lleva para allá, vienen dudas, desmayamos, nos desanimamos, dejamos de creerle a Dios, dejamos de realmente seguir hacia la meta que Dios nos ha llamado. Entonces existen tantas cosas que en mi mente cuando yo me pongo a pensar, yo termino en una cosa: no soy nada, Señor. No soy nada. No entiendo nada, Señor. Entonces es cuando más necesidad hay de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que solamente Él nos puede sostener en este mundo que está lleno de ideas y pensamientos de hombre. El mismo cristianismo tiene mucha división, ¿saben? Los mismos que creemos en este Dios eterno del que yo te quiero hablar, del mismo Dios, el único Dios, con la misma palabra, el mismo espíritu, el mismo vamos, la misma doctrina de Cristo que seguimos, déjame decirte que todos vivimos de una manera muy diferente, pensamos de una manera muy diferente, nos comportamos de una manera muy diferente según lo que nosotros creemos y entendemos. Pero hoy Dios, quiero que tú conozcas al Dios eterno. Lo que sí es muy cierto, y déjame decirte que hay muchas personas que no creen en este Dios eterno, tanto en los del mundo, definitivamente, los pecadores que están sin Cristo, definitiva y absolutamente no creen en un Dios eterno. Por eso viven esta vida, porque es la única para ellos. Pero los hijos de Dios sabemos que tenemos que entender y creer. Es la fe por la que nosotros creemos en Cristo, porque creemos que hay una vida eterna. Amén. Hay una vida después de aquí. Y si tú eres cristiano y dices no, entonces ¿cuál es tu fe? ¿Para qué seguimos a Cristo? ¿Para qué Cristo vino? Si nosotros ya estábamos condenados para la eternidad, ya había una muerte, ¿por qué? Entonces, el problema es que nosotros tenemos que comprender que esta vida no es para nosotros. Y dice su palabra, como yo te decía, el mundo y sus deseos pasan, van a pasar, es pasajero. Entonces, pero nosotros, todas las cosas que nosotros como hijos de Dios creemos están en Dios y son eternas. Por eso la palabra de Dios dice: no busques las cosas de esta tierra. No ponga la mirada en las cosas de acá abajo. Pon tu mirada en las cosas de arriba. No pongas tu mirada en las cosas que perecen. Todo lo de esta tierra perece, se acaba. La juventud, la belleza, la vanidad, la economía, todo se acaba, mi hermano. El amor se acaba. Te dirán, no, sí. El amor que es para siempre y la eternidad es el amor de Dios. El amor en la tierra pasa, se acaba. Entonces, Dios para nosotros es un Dios eterno. Esta vida trasciende, o sea, más allá, va a trascender a la otra vida. Pero las personas, y era una de las cosas que me llamaba mucho la atención y me llama mucho la atención, y veo, y déjeme decirle, cuando el mundo nos quiere arrastrar hacia allá, podemos ver, y Dios te enseña, cuando Dios anda ahí contigo donde quiera que vayas, Dios te enseña algo y te ayuda a entender que todo lo que el hombre tiene a su alrededor, no importa, sea vanidad, sea belleza, sea una familia extraordinaria, sea una juventud, sea un bello cuerpo, sea un hombre bello, joven, con hermosos hijos, como todo lo que tiene, te lleva a una sola cosa cuando Dios está a tu lado, a darte cuenta que todo eso ya estaba dentro de Dios antes, donde ya estaba dentro de ti. Y eso me llevaba a pensar que cuando yo era joven, cuando tú eres joven y tú no tienes hijos, si es que tú todavía no los tienes, pero si ya los tienes, antes que los tuvieras, bueno, no sé, vi a la hermana, por ejemplo, Charo, la hermana Charo tiene nada más uno solo, ¿verdad?
Y ella un día me comentaba, ¿puedo decirlo, mamá? Ella me comentaba un día que ella ya no pensaba que iba a tener hijos. Y sin embargo usted la ve con su hijo. Pero Santiago ya estaba dentro de ella. Ya estaba dentro de ella. Ya estaba en el plan de Dios. Ya estaba en el corazón de Dios. Ya existía dentro de Jorge y de ella. Y usted dirá, porque es que yo soy media loca, ¿sabe? A veces mi mente me lleva hasta loqueras que yo a veces hasta me termino riendo sola de mis loqueras. ¿Dónde mi mente me lleva? Porque Selena y Adriana y Luis ya estaban dentro de mí, de su padre. Ya estaba ahí. Y usted dirá, ¿por qué? Sí, porque de ahí nacieron. Solamente Dios. Y Dios ya tenía hasta cómo lo iba a formar, cómo iba a llegar. O sea, usted ya sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Y es maravilloso cuando usted piensa, pero el hombre no piensa así. El hombre no entiende así. El hombre no le importa, solo sabe que tiene algo, que es hermoso, que es bello, que tiene algo, tiene quizás sus hermosos ojos verdes, que tiene ese hermoso cabello largo y bonito, que tiene ese hermoso cuerpo 30, 60, 90, y tiene esa estatura tan hermosa, y tiene todo solamente piensa, pero no piensa dónde comenzó. ¿Dónde? Usted sabe que por eso la gente a veces piensa, usted y yo muchas veces, y la gente en el mundo no se da cuenta y no valora todo lo que Dios, dónde comenzó tu vida, dónde comenzó tu familia, dónde comenzaron tus hijos, dónde comenzó tus padres, dónde comenzó tu economía, dónde comenzó todo lo que tú tienes. Los hombres inteligentes, los hombres trabajadores, las mujeres sabias, todo lo que bueno que existe, ya Dios lo tenía acá, dentro de ti, acá, en todo tu ser. Y yo pensaba y decía, qué poco valor le damos donde Dios comenzó todo en nosotros. El mundo lo hace así, el mundo no valora lo que tiene, porque lo tiene por sí mismo. Se crearon a sí mismos, todo lo que tienen lo hacen por sus propias fuerzas, y todo lo que van a hacer, lo van a hacer porque está en sus deseos y en su poder. Pero como hijos de Dios, hay un Dios eterno que trasciende, que todo lo que está aquí, todo lo que estaba antes, todo lo que está ahora y todo lo que vendrá más adelante, todo está en la eternidad de Dios. Él es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso, entonces, ¿verdad? Cosas muy importantes para este año, que hoy quiero hablarte de esto. ¿Qué me llevó a hablarte de esto? ¿Dónde comenzó todo? ¿Por qué? Porque como este año comienza este año, comienza el primer mes de enero. Entonces, cosas importantes que debemos entender. Unas cosas, para que tú tengas un nuevo enfoque. ¿Sabes lo que es un enfoque? O sea, hacia dónde una visión. ¿Hacia dónde quieres ir? No te estoy diciendo que pienses en los 20 años adelante, porque sabemos, hay dos cosas para enfocarnos. La primera, que enfocarnos primeramente para enfocarte, número uno, tienes que dejar el pasado. Y número dos, tienes que realmente entender que tú no eres el dueño de tu vida. ¿Ok? Que solamente Dios es el que sabe si tú vas a llegar allá. So que tu visión no te haga olvidar que definitivamente vas a llegar ahí si tu vida únicamente realmente entiendes que está en las manos de Dios. Amén. Entonces, el pasado, para un nuevo enfoque, ¿verdad? Tenemos que olvidar el pasado porque nosotros tenemos una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. Usted tiene que comenzar, comience. Si usted dice, ¿sabe qué, pastora? Mire, yo ya de verdad no quiero hacer nada, no he hecho nada, no importa. ¿Qué van a decir? Mire, usted tiene que romper con todo. Nosotros tenemos que romper con todo. Si fracasé, si lo he hecho mal, si no lo hice, si lo dejé de hacer, usted tiene que romper con todo eso. Número uno, con el que dirán. Porque la gente, usted haga bien o mal, siempre van a hablar. Si usted hace, ¿por qué hace? Si lo hace mal, porque lo hace mal. Si lo hace bien, porque lo hace bien. Si usted lo deja de hacer, porque lo dejó de hacer, porque lo dejó de hacer. Por todo. Todos nosotros los seres siempre estamos puestos nuestros ojos en el vecino, en el de al lado. Y como no nos enfocamos en nosotros, en ese nuevo comienzo que Dios nos quiere dar, en este año que Dios nos permite una vez más comenzar, y que primero Dios lo terminaremos, ¿verdad? Nos enfocamos. Y si no, seguimos pensando en lo que no hicimos el año pasado.
Y si no seguimos pensando que el año pasado lo hicimos y nos salió mal, entonces ¿para qué lo vuelvo a hacer hoy si me va a salir mal? No, tenemos que simplemente dejar el pasado y comenzar de nuevo, ¿verdad? Un verdadero comienzo, ¿cómo sería? ¿Dónde comenzó todo? En la creación del universo. En la creación. Yo le voy a hacer una pregunta, te tengo curiosidad, estoy curiosa hoy, estoy de curiosa hoy. Le voy a hacer una, pero yo soy siempre bien curiosa, ¿verdad? Para no decir chismosa, ¿ok? Soy feo. Curioso. Usted levánteme la mano, ¿quién de ustedes ama la naturaleza? ¿Qué ama la naturaleza? Ok. Así las medias manitas como que no me convencieron muy bien. Ama la naturaleza, le gusta el mar, le gusta el cielo, le gustan las estrellas. Yo digo que yo soy romántica por naturaleza. Yo me enamoro cuando yo me siento y veo el mar, me enamoro del mar. Yo no me enamoro del aire. Si me siento en un árbol y veo una naranja, me enamoro de ese árbol. Me enamoro de los pajaritos. Me enamoro de los... O sea, para que me entienda, yo los veo y antes, a mí desde niña me gustaba toda la naturaleza. Yo digo que no me encontré un... El otro día mis hijas se reían porque digo que no me quedé en un rancho porque no me encontré un ranchero. Pero yo me iba a quedar allá en el monte, allá, cuidando vacas y pollos y chivos. Y eso, yo quería hacer eso de niña. Yo quería estar allá donde estaban los peces y el agua, y usted se baña allá y se toma el agua de allá del pozo y usted está ahí. Yo quería eso. Y qué contrario, ahora me da asco el agua de la llave. Ahora quiero botella y cierta marca, pues también, porque si no, está bien delicada. Mire de dónde fui, me salí de la naturaleza. Pero yo amo todas esas cosas. Yo veo, no le puedo explicar, cuando a veces de repente, allá cuando me acuerdo, porque hay tanta cosa que no le damos tiempo, y veo ese Discovery, a veces entra ahí y veo un animal y empiezo a meter en esa, o cómo plantan la naranja, cómo plantan cómo cosechan la fruta. Ay, yo quisiera estar metida ahí cosechando esas fresas y las naranjas, porque me las quiero comer, porque me gusta, y me gusta el árbol, y me gusta todo eso. Pero me siento allá y me pican los moscos y empiezo, entonces, qué feo es salirse de tu naturaleza. O sea, de donde tú en un momento Dios te depositó a amar lo que era Él. Porque ahora he llegado a la conclusión, ¿por qué me gusta eso? Porque veo a Dios. Todo comenzó con el universo. Todo comenzó antes que tú y que yo. Todo comenzó con lo que Dios, cuando Dios llenó la tierra. Entonces, ahí, número 1 dice que hizo la luz. Y me impresionaba esto de la luz. Usted se imagina esas tinieblas y ese abismo vacío, y que Dios dijo, hágase la luz, y todo se alumbró y pudo ver lo que había, y vio nada. Es como cuando nosotros, deje correr la redundancia, la comparación, ¿verdad? Como cuando usted pone un lugar y usted lo tiene todo desordenado y ese tiradero y esa suciedad y todo eso, y usted con la luz apagada la apaga para no ver, pero la prende y ve toda la realidad. Así es la luz. Yo me imagino cuando Dios dijo, wow, qué desordenada está la tierra, qué vacía, aquí hace falta algo. Entonces Dios dice que dijo, hágase la luz, ¿verdad? Entonces todo comienza con el universo, el comienzo de todo lo que nosotros vemos y conocemos. Todo comienza con el universo, todo comenzó ahí. La gente, ahora nosotros vemos, ¿verdad? Miren, no quiero que usted se confunda, porque hay gente que piensa que uno es religioso, que esto es religiosidad. No es religiosidad. ¿Cree usted que yo no soy religiosa para nada? Ojalá y fuera un poquitito religiosa. No soy religiosa. Simplemente me quiero apegar a la palabra de Dios. Pero por ejemplo, ¿verdad? Si todo comienza con el universo, ¿por qué las personas, ¿verdad? Las personas en el mundo están destruyendo lo que Dios creó, el comienzo de todo? ¿Por qué las personas ahora no aman lo natural? No aman la naturaleza. No amamos todo lo que Dios nos dio para el sustento de nuestras vidas. ¿Por qué las personas, y no le quiero hablar de religiosidad, porque cuando yo hablo eso, yo ahora le entiendo por qué a mí nunca me gustó. Yo, si usted me mira ahorita así, ahora ya medio que me aliso el pelo, yo años tardé para saber que existían las alisadoras del pelo, que los ariscos, yo años tardé para realmente un día ponerme algo aquí en la cara, ahí medio que, para medio ahí. Pero sabe, hoy comprendo por qué no lo hago. Y yo me alegro, porque nunca lo hice.
¿Por qué nunca me pinté el pelo? ¿Por qué nunca me...? Y no es que usted... Y sí, quizá antes, cuando es una edad que usted empieza a ver todo esto ya del mundo, ¿verdad? Que las jovencitas ya se maquillan, se pintan el pelo, se hacen todo esto. Le voy a decir esto, yo lo veía en mis compañeras. Pero le digo, ¿sabe por qué no? ¿Sabe por qué? Y a mí le he de decir que sí, decía, pero se ven bonitas. Y desde ese se ven bonitas, yo ahora comprendo, porque a mí hasta la vez no me gusta. No me gusta, yo me pongo eso. Yo un día mi hija, cuando ella se casó, fue la única vez que me llevó a que me pintaran y me han puesto, yo me sentía como esa pared ahí cuando antes de que se vea así de bonita, que está antes de rústica, fea y todo, y le ponen una capa y otra capa y otra capa y otra capa hasta que llega la pintura y el diseño bonito para que se vea. Así me sentí yo. ¿Y sabe por qué entendí eso? Porque ahora es diferente, porque ahora no me gusta. Porque le voy a decir algo, que cuando uno se pone eso, usted ya no es quien como Dios la diseñó. Sí, mire, las artistas, usted ve unas pestañísimas que a usted se las envidia, usted y yo. Unas cejísimas, pero tan perfectas. Usted, sí, bien perfectitas. Y sabe, quítele todo eso y ¿qué queda? Ni Josefina quedó. Sí. Quítele todo eso y ¿qué quedó? Ni Josefina. Porque yo digo, no, pues yo estoy más bella que esa. Póngame todo lo que ella se puso y a ver cómo me veo. Sí. Dice Lupe que me paso, es la verdad. Las artistas, lo que usted ve ahí no da la cara que tienen. No es el cuerpo que tienen. Entonces, ¿por qué razón? Y yo entendí por qué. Porque todo comenzó en un principio y cuando Dios a nosotros nos creó a nosotros y creó el mundo no le gustó lo que Dios hizo, entonces hay que hacer cambios. Y así ha venido el mundo cambiando. Al mundo no le gusta, ¿verdad? Todo lo que Dios nos hizo. Adán y Eva es el mejor ejemplo. Adán y Eva, escúchenme bien, estaban desnudos, dice. Estaban desnudos. ¿Y qué sucedió cuando pecaron? ¿Qué sucedió cuando pecaron? Se dieron cuenta. Cuando ellos pecaron, ¿qué dice? Que entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Si estaban sin vestimenta, con collares o con aretes o con todo eso, no me empiece usted a malinterpretar, porque si usted me malinterpreta, usted está bien mal, porque usted puede vivir como usted guste. Yo vivo como yo quiero, aunque a la gente no le guste. Entonces, simplemente cuando Dios comenzó todo dice que era hermoso. Él dijo, todo es bueno. Todo es bueno. Creó al hombre y acaso dijo, ay, espérate, híjole, creo que la nariz de Adán me quedó fea. Espérate, el pelo de Eva. Oh, espérate, me faltó hacerle cadera, senos, ponerle pestañas grandes. Dios no hizo eso. Él dice que cuando Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, dice que Él dijo que también vio que era bueno. Ahora, ¿dónde entra la bendición para ti y para mí? Que si yo tengo mire, yo veo a veces personas, me gusta mucho ver, admiro eso cuando alguien, por ejemplo, una chiquita ahí que veo que es una chaparrita, usted sabe que es una deformación usted lo sabe cuando una persona es bajita, enanita, es así, ¿verdad? Son ciertas deformaciones, o sea, usted necesitamos para saber, nos sentaríamos a estudiar mucho para saber, nace con ciertas deficiencias, ¿ok? Entonces usted la ve y usted ya tiene 1,20 m, vamos a poner 1 metro, ¿cuánto me diré yo? 1 metro, no sé, 1,50 m, más o menos, ¿no? Y nos quejamos de la estatura. Agradecidos con Dios deberíamos de estar porque usted tiene estatura, tiene una estatura normal. Y sin embargo hay personas que con esa deficiencia son capaces o valoran más lo que tienen. Entonces el hombre no está conforme. Y dice, y ¿sabe por qué? Una de las conclusiones ahora de lo que yo llego es cuando nosotros no valoramos las cosas que Dios nos dio, es porque entonces usted dice que Dios no lo hizo perfecto a usted y no lo hizo bien. Igual que no hizo bien la tierra, el mar, el cielo y todo. La gente ahora, mire, usted sabe, el cáncer, por ejemplo, el sol dice que Dios lo puso ahí para que nos alumbrara en el día
y usted sabe que el sol tiene una función, ahora la gente se va a quemar, pero también le dice, el sol no te lo doy para que te broncees. Dios dijo, oye, te voy a dar el sol para que te tires ahí en la playa y te pongas una crema tal y tal, y ahí te cambies de color, porque como yo no te puse bien el color, quémate ahí. La gente ahora ha inventado, se meten en máquinas para ponerse la piel de color porque no le gusta. Entonces nosotros vemos que Dios puso la luz, el calor, para nosotros lo necesitamos. Entonces todo comienza ahí, cuando nosotros vemos que todo lo que Dios hizo es bueno. Dios ya existía antes de la creación. El problema del mundo es que Dios no cree en un Dios eterno porque no creen que Dios ya existía antes. Existen dos cosas que voy a enseñarte ahora, donde la diferencia entre los que creen en la eternidad de Dios y los que no creen en la eternidad. La creación del universo, donde todo comenzó en la creación del universo, ¿verdad? Dios existía antes de la creación. Dice el versículo 1, y lo leíamos, ¿verdad? ¿Qué dice? Que en el principio Dios, el Espíritu Santo de Dios, se movía sobre la faz de la faz de la tierra. Dios ya estaba antes de que nosotros estuviéramos, antes de que existiera todo en la tierra. Dice, Dios ya estaba. Entonces, cuando usted ve esto, y usted ve las personas afuera, y usted, más que nada hoy le voy a hablar a usted, a nosotros, ¿verdad? Afuera la gente no ve esto, no lo ve, no ama la naturaleza. El hombre solamente crea más edificios, dice hay más trabajo, hay más. No, es que si el campo, si la naturaleza existiera en todos lugares, usted sabe que la naturaleza misma provee trabajo al hombre. Dios mismo, cuando lo pone en el huerto del Edén, le dice, ahora vas a trabajar acá, nada más lo pone a cuidar el Edén, ¿o no? Lo pone y dice, de ahí vas a alimentarte, y de ahí. No le dijo, sabes que hay grandes edificios para que haya oficinas y tú tengas trabajo. No, eso ya fue del hombre, los arreglos que el hombre le ha hecho a la tierra, al mundo. Con la tecnología, con el avance, con la ciencia, con todo. Entonces, ahí estaba, en el versículo 1, Dios ya existía, pero el sentido común, escúcheme, el sentido común no es el Espíritu Santo. El sentido común quiere decir que tú, por normalidad, porque tú eres una persona coherente, ¿verdad? Porque eres una persona que razona. La diferencia de los animalitos, nosotros los seres razonamos. Por sentido común, el hombre, ¿verdad?, debería de entender esto. Por sentido común. Por sentido común, nosotros deberíamos de entender que hay alguien que nos creó a nosotros y que alguien creó el árbol. Cuando usted se sienta, una de las cosas, yo un día sentada acá o mirando para acá, creo que estaba en esa ventana mirando para afuera, y sabe una de las cosas que yo veía, por ejemplo, usted ve que acá, cuando ponen ese concreto, lo ponen ahí, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Escarban, no sé los que trabajan afuera, escarban primero, ¿verdad? Hacen excavaciones, ¿verdad? ¿Y saben por qué hacen eso, Toñito? A ver si Toñito sabe. Porque la tierra no se hunde el resto y tomar la tierra más dura. Más dura, ok. Cuando ustedes arrancan eso, ustedes sacan raíces y todo eso, ¿verdad? Sí. Las raíces de los árboles, las raíces de las plantas, arrascan de donde nace la planta. Por eso ahí usted no mira en el concreto, entonces se lo aplanan, o sea, destruyen todo lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no vuelvan a nacer. Entonces usted pone ese asfalto, ya lo ponen así el cemento, y usted eso ya no va a producir un árbol, un pasto, ya no lo va a producir. ¿Por qué? Porque simplemente ya la raíz de donde Dios lo depositó en la tierra fue quitada. Entonces, por naturaleza, cuando usted mira eso, y yo me pongo a pensar, ¿cómo es que si, por ejemplo, el hombre destruye la tierra, por ejemplo, usted quita todo eso y para construir y todo esto, ya no nace lo que Dios dio? Y coherentemente el hombre piensa, tengo una casa, y ama esa casa y cuida esa casa y todo hace en esa casa, pero no está viendo coherentemente lo que está sucediendo en el mundo, lo que estamos destruyendo nosotros. No lo ven, a nadie le importa eso afuera, a nadie le interesa, inclusive a la iglesia tampoco le interesa. No vemos eso. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios en lo que Dios creó. No lo vemos. No vemos a Dios, que Dios está ahí. No es que usted diga, y sin embargo hay dos tipos de personas, el que cree en Dios eterno y el que no cree que eso no es de Dios, sino que ese es Dios.
que Dios es el árbol, que Dios es el perrito, el gato, una roca, una esta. Y usted sabe que eso es, por supuesto, estas no son religiones, no son conocidas como religiones, sino son conocidas como sectas, porque no creen en un Dios. Únicamente el cristianismo, el islam y el judaísmo son los únicos que creen en un solo Dios verdadero. Las demás creen en diferentes dioses, muchos dioses. Entonces nosotros coherentemente, o sea, por ¿cómo le dice? Sentido común, deberíamos de entender que hay alguien más superior, más poderoso y más, ¿verdad? Bueno, estoy ya ni con lentes, veo, así que perdónenme, ¿verdad? Ni más que nada mi letra, perdón. Entonces, ni siquiera más, no creen mucho en lo que es Dios, sino que ellos dicen que ese es Dios, que ese es Dios. Entonces, como Dios es ese, un árbol, y el árbol no trasciende, entonces Dios tampoco trasciende. Dios no trasciende. Ok, Dios nada más se limita. Como la tierra, lo que se limita, dice el cielo, la todos los días, por eso es por lo que no creen en Dios. Por eso es porque no buscan. Te vas a llevar lo único que tú vas a vivir aquí. En eso sí tienen mucha razón. Se van a llevar allá. Allá van a vivir lo que vivimos acá. Nosotros también. Por eso Dios te dice, a ti y a mí nos enseña y dice, busque las cosas de acá de esta tierra, las que son pasajeras. No las busques. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú te vas a llevar. Entonces, dice, busca las cosas de las que nadie te puede quitar, las que nadie puede robar, porque esas van a trascender de esta vida. Dios entonces ya existía. Deberían de hacer esta pregunta, ¿no? Porque Dios simplemente ha estado ahí siempre. Algunos buscan el limbo eterno. ¿Ustedes saben que buscan el limbo? Fíjense que esto del limbo, usted sabe qué es el limbo, ¿verdad? El limbo. Es algo que las personas, cierta religión, creen que el limbo es algo donde van, sobre todo los niños que no se han bautizado o las personas que nunca se bautizaron también, aun fueran adultas, se van. Y el limbo significa, para que usted me entienda, un lugar de nada, donde no existe nada. ¿Ok? Entonces, fíjense que pensando en esto, el limbo. Ahora, por ejemplo, le voy a decir esto. Pensando yo en lo que, ¿cómo le puedo? Yo le decía, Señor, dame algo. ¿Por qué no creen en el limbo? Para no atacar a las personas. Porque las personas se sienten atacadas. Ya usted ya va a atacar mi religión. No, yo por eso no practico religión y no vivo religión. Porque la religión es del hombre. Entonces, aunque ellos digan que la religión fue de Cristo y que Cristo puso la religión. Entonces, mire, el limbo, dice que es un espacio donde las almas van a dar, o sea, si fueron adultas y nunca se bautizaron, o sea, no importa lo que vivieron, lo que pecaron, van a dar ahí. O los niños pequeños que no son bautizados y que son niños inocentes, almas inocentes, ¿verdad? Que ellos van a dar ahí porque simplemente no se bautizaron. Número uno. Según la Biblia, ¿el bautismo realmente es un nuevo nacimiento? ¿La persona nace con el bautismo de aguas? No.
si usted me dice que sí, y usted dice, pero es que la Biblia dice que se bautice, sí, dice que se bautice por fe. Y dice, porque si usted dijera que el bautismo le da una nueva vida a usted, entonces yo he conocido cientos que se bautizaron en aguas y ahora están viviendo totalmente con los placeres del mundo. Porque nunca tuvieron una nueva vida. Nunca llegaron a el nuevo nacimiento. Entonces, no, se bautizaron. Ahora el limbo, ¿cómo te voy a decir esto si fuera el limbo? En la que las personas dicen que van. Yo le decía al Señor, Señor, si las personas dicen que existe el limbo y van a dar ahí, nada más. Entonces, ¿por qué las mismas personas que enseñan que el limbo existe, que ahí van a dar personas y que pueden salir de ahí, hablan de un cielo y de un infierno? ¿Por qué? Es como que estamos frío, tibio y caliente, ¿no? Pero Dios dice que al tibio, Dios lo vomitará. Dios no quiere irme, Dios es acá o allá. Es principio, fin, presente para que nosotros Dios nos da un principio. Vivimos un presente y tenemos un futuro que es la eternidad. Pero nosotros no podemos creer que existe esto y saber y decir y entender, porque sabe, no tendría sentido Cristo, no tendría sentido Dios, no tendría sentido que existiera. No, porque eso es lo que dicen las personas que creen que Dios no trasciende, que Dios es como la tierra, o como el árbol, o como la vaca, que no va a trascender, nada más está en esta tierra, pasa y ya. Entonces no, Dios ya existía delante, un Dios eterno. Nosotros los que creemos en Dios buscamos Dios eterno. Debemos buscar un Dios eterno. Usted el Dios que busca no es el Dios nada más proveedor, no es el Dios nada más sanador, no nada más es el Dios que Dios es mi fuerza, no nada más es el Dios que Dios es mi justicia, que es mi bandera, que me da la victoria. No nada más ese Dios, sino el Dios eterno, el Dios que trasciende. Y para nosotros poder buscar ese Dios, tenemos que buscar las cosas eternas, porque es el Dios que nos va a gobernar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar ese Dios eterno. Sin duda alguna, yo digo, ¿usted podría decir Dios es eterno? Sin duda alguna. Me encantó su respuesta, créame usted. Dígame, fuerte. ¿Dios es eterno? Sí. Vamos a ver Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. 33, 27 y Isaías 43. Vámonos, hijo, 33, 27, Deuteronomio. Dice así: el eterno Dios, ¿qué dice? Es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. A mí me encanta cuando habla de Dios como una persona. Mire, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Dios eterno. Isaías 43, 10. Isaías 43, 10. Dice, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor. Ya decías que tenía. Ok, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué dice? No fue formado Dios. No fue formado Dios, ni lo será. O sea, ni antes de Él, ni después de Él. Mucho menos ahora. Bendito, aleluya. Si ni antes de Él, antes de la tierra, antes de ti, de mí, no hubo Dios alguno, mucho menos lo hará ahora, pero sí habrá para siempre el único Dios verdadero. Amén. Entonces, Dios es eterno. Busquemos por todo lo que siempre estuvo antes de Dios y vamos a ver que Dios está ahí. Si usted busca desde antes, dice el Salmo 92. Salmo 92. Y ya sé las mentes que están, pero es un libro, la palabra de Dios es un libro escrito por un hombre. Ya le respondí, ya sé lo que está usted pensando, ¿vio? Porque Dios dice que sabe lo que piensan los pensamientos del hombre. Porque yo también lo pensé, soy hombre. Yo también un día pensé así, es un libro. Entonces busquemos, dice Dios, estuvo ahí antes, dice el Salmo 92. Capítulo 90, versículo 2. Dice, antes que naciesen, ¿qué dice?
Echa una observadita con los montes. La tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mire, mi mente ni siquiera me alcanza a imaginar a ver todos los montes que hay en el mundo. Con eso le digo todo. Pero él dice que desde antes que naciesen los montes, y usted va, y mire, un montón de cosas que me cruzan por mi mente. Lo escribió David. Ok. ¿Sabe usted que para escribir eso, mi mente no me alcanzaría a escribir eso? Mi imaginación no me da para que antes de todos los montes y el mundo y la tierra y el mar y el cielo y todo lo que hay, todos los animalitos que ni sé ni cuántos animales existen, ni los conozco, ni sabré jamás antes de eso, dice antes de eso, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de todo eso. Para que ese hombre pudiera escribirlo, su mente no le dio, el Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu Santo, por eso la palabra de Dios es escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que si buscamos desde antes, Dios ya está. Si buscamos todo lo que está por delante, Dios ya está ahí. Dice Apocalipsis, vaya Apocalipsis. Noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el sol, la luna, el agua, el aire, el árbol, la fruta, los climas, verano, invierno, otoño, todo lo que usted necesitamos, lo necesitamos aquí. Usted y yo, no Dios, usted y yo. Por eso él antes de poner al hombre, dio todo. Entonces, ¿el qué? Si usted le busca al final, usted se va a dar cuenta que él reinará, porque dice que nosotros, usted y yo, ya no vamos a tener necesidad de eso. Aquí lo necesitamos. Nadie le dice a usted que se vaya un día a tomarse el sol a la playa. Nadie le dice a usted que no se vaya a un río y disfrute con su familia y coma, conviva. Nadie le dice a usted que no se vaya al monte a caminar. Nadie le dice a usted que se vaya, ¿verdad?, a disfrutar de la belleza que Dios nos ha dado. Pero es triste, mi hermano, que afuera los del mundo tengan suficiente tiempo para irse al cine, para irse a ver perversiones, para hacer cosas, bailes, fiesta tras fiesta, cada 8 días. Cada 8 días, escúcheme, hay gente en el mundo que cada 8 días saca el tiempo, el dinero y todo para irse a las fiestas. Y el cristiano a veces no le da tiempo ni de venir a la iglesia a buscar a Dios. O que a nosotros, una vez en la semana, que es otra pregunta que yo le dije, que Dios me puso. En este día usted, si usted vino en la mañana a la oración, ¿qué hizo después? ¿En qué ocupó su tiempo? ¿En qué? Pero oye, los que no vinieron, ¿en qué ocuparon su tiempo también? Usted se vino en la mañanita temprano a darle a Dios y después se fue con sus ocupaciones. Pero si usted no vino ni siquiera en la mañana a orar y no se levantó en la mañana a orar y usted no en la iglesia, ¿qué hizo todo el día? Si usted busca, dice que nosotros allá ya no vamos a tener necesidad. Tenemos. Hay cosas que son necesarias para nosotros, para nuestro vivir en la tierra. Es necesario el vestido, es necesario el techo, es necesario el alimento, es necesario, sí, pero hay otras cosas que no son necesarias. Y Dios dice, ya no vas a quitar ni del sol, la lluvia, ni de nada de esto. Pero muchos aquí desprecian lo que Dios nos ha dado por necesidad. No valoran el aire, no valoran la luz del sol, no valoran la luna, no valoran el mar, no valoran las cosas que Dios nos ha dado, de dónde proviene todo. Entonces, si vemos más allá, Dios también está en la eternidad. Por eso Dios es el único que puede dar eternidad, que puede ofrecer salvación eterna. Dios es el único, pero pues solamente para aquellos que según Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sea vida eterna. Váyase también a Juan 5:24. Juan 5:24. Juan 5:24. ¿Lo tiene ahí? Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué dice? Muerte a vida. De muerte a vida. Por eso afuera no se preocupe, es triste saber que el mundo está muerto. Está muerto, es la respuesta, para que usted ya no se enoje como yo, y no se complique, y no se encele, y no tenga envidia. Yo le pido perdón a Dios todos los días, mi hermano, perdóname, Señor, porque a veces aún envidio como Azafat. A veces mis pies se quieren resbalar por ver la prosperidad, ver el gozo y la felicidad que la gente afuera disfruta, tiene. Yo no me explico cómo, ¿verdad? Pero tienen, disfrutan, derrochan, tienen tiempo, tienen todo, hacen todo. Y sabe, Señor, perdóname. Pero que Él dice, Dios es el único que puede dar la eternidad. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto, pero a mí dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora tú y yo tenemos vida. Y no solamente vida en esta tierra, sino vida en la eternidad. Amén. Vida en la eternidad. Esta es la razón por la que Dios solamente nos puede dar la eternidad. Ok, Dios es diferente y está separado de su creación. Lo podemos ver en el versículo 1. Usted se da cuenta, en cambio la gente dice que Dios comenzó con la creación. La gente dice, mucha gente cree que por eso explican que no hay un Dios y que esta vida es una y que no hay que preocuparse por buscar la vida eterna. ¿Por qué? Porque creen que Dios lo asocia, lo unen con la creación. Dios comenzó ahí. O sea, Dios existe desde que existe la tierra. Pero en el versículo 1 no. Dice que cuando Él vio la tierra, vio que estaba desordenada y vacía. Pero Él ya estaba. Y su espíritu también. Entonces podemos ver. Y aún dice, yo hice los cielos y la tierra. Y Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Entonces, pero a la gente no quiere creerlo. Usted no se preocupe si no lo quiere creerlo usted. Preocúpese porque usted y yo lo creamos. Que nosotros creamos que realmente tenemos un Dios eterno que trasciende. Dios está separado, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Que todo comienzo en la Biblia comienza con la majestad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios en la creación. Escúcheme bien, y a través de esto rechaza el ateísmo. Hay una que es de lo que yo quiero hablarle, el ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo? Usted sabe, ¿no? El ateísmo, o sea, las personas ateas definitivamente niegan que hay un Dios. O sea, esos no creen en ningún Dios, para que me entiendan. Y a veces por eso están menos perdidos. Créanme. Porque las personas afuera tienen muchos dioses. Muchísimos. Se forman de dioses. Mire, esto me hizo recordar, y es increíble cuando usted puede ver a alguien o oír a alguien decir, mi fe está puesta en esa roca. Esa es la fe, para mí ese es Dios. Porque si yo le pido a esa piedra me va a responder. Y yo soy alguien que un día escuché eso y dije, wow. Y ¿sabe? Le voy a decir hasta el momento dije, wow, pareciera que él tiene más fe, porque le va a pedir una piedra y le va a conceder lo que pide. Él le pide una piedra y le va a conceder lo que le pide. Y le estoy hablando de una persona que cree en una religión católica, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tan errado está el mundo, equivocado, que habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le pide a una piedra? Bendito Santo. Presente durante la creación. O sea que Dios surgió con la creación. Eso es lo que dice el panteísmo. Mire lo que significa. Ok, el panteísmo es la visión de que Dios es todo y que todo es Dios. O sea, de que todo es Dios. Si usted ve a la vaca, al perro, todo eso es Dios. Todo eso es Dios. Usted cuando ve un animalito, lo que yo le digo a usted es que usted sabe que Dios existe. ¿Quién hizo eso? A usted no le causa, si usted ve una hormiguita cómo trabaja, usted ve los apareamientos de los animales, ve cosas tan extraordinarias que usted dice, ¿cómo Dios puso eso? ¿Cómo ese animalito sabe cómo tiene que buscar su alimento? ¿Cómo ese animalito sabe que tiene que aparearse para nuevamente traer a la creación vida? O sea, eso y todo. Y si usted se estudia todo tiene una función en la tierra. Y para mí mi mente no me alcanza. Yo no me alcanzo a comprender cómo es que esos seres, quién los gobierna y quién los dirige. Por eso le digo que yo soy media loca, porque yo sí amo eso. Yo sí cuando veo eso y me empiezo a preguntar, y a veces como loca termino llorando y digo, Señor,
Es que la verdad solamente tú lo sabes. O sea, veo a Dios ahí, en esa creación. Dios lo creó, Dios lo hizo. Solo un Dios poderoso y soberano es el que pudo haber hecho esas cosas. Amén. Entonces, podemos ver esto significa, entonces la gente, ¿verdad? Por ejemplo, el panteísmo es similar al politeísmo. El politeísmo es el que cree en muchos dioses. Es decir, la creencia con muchos dioses, pero el panteísmo aún va mucho más allá. Porque aún, escúcheme bien, aún el politeísmo cree en muchos dioses. O sea, creen en Dios que usted y yo hablamos, pero creen en otros dioses. Pero el panteísmo es alguien que definitivamente pone en igual a Dios con todo lo que hay en la creación. Bendito. O sea, no lo creó Dios. Esto es lo que cree. Va más allá aún. Entonces, dice, el enseñar que todo es Dios, ¿verdad? Ellos enseñan que todo es Dios. ¿Ok? Un árbol, una roca, el sol, el cielo, un animal, cualquiera. Y esto podemos ver que se maneja mucho en el hinduismo y el budismo. Ellos creen en los animales, que esos son dioses, a cualquiera. Usted sabe que hay lugares, usted sabe, ¿no? Que yo he ido en la India, donde hay un santuario, que tienen un santuario de tantos dioses que son las ratas. Y los cuidan, los alimentan, los dan, porque son sus dioses. Yo creo que vengan, que se lleven todos los de aquí, los dioses que hay aquí. Hay en Nueva York, estas ratas. Que se las lleven allá. O sea, ¿quién quiere una rata usted en nuestra casa? Ahorita lo haría como un dios. Una vaca. Con hambre, y usted muriéndose de hambre, y la vaca ahí que usted se la puede comer. Ignorancia. Pero la gente está así tan cegada, sus ojos están velados todavía. Por eso no pueden entender. Porque a mí no me cabe en la mente, yo no me cabe, y yo amo los animalitos. Pero no me cabe en mi mente que voy a postrar a una vaca. O sea, no me cabe en mi mente a mí. Ni antes de recibir a Cristo, ni ahora. Y mucho menos será después. Entonces Dios, para nosotros tenemos que saber que Dios realmente, ¿verdad? Con toda la palabra de Dios rechazamos lo que es el ateísmo, el panteísmo, me queda panteísmo. Todas las cosas fueron diseñadas por Él y para Él, para su gloria. Amén. Los cielos, dice Salmo 19.1, váyanse al Salmo 19.1. Los cielos declaran su gloria. A mí me encantan estos pasajes. Además, yo cuando leo estos pasajes, cuando Dios habla de su creación, a mí, mire, yo siento algo así aquí adentro, como, no sé, ni yo misma lo entiendo, ni yo misma. Cuando habla de su creación, como los árboles, como los animalitos, usted léalo para que usted vea y se apasione cómo es Dios, que es Dios que hizo todo eso ahí para nosotros. Dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bendito, aleluya. Eso es cuando usted ve a Dios, cuando usted ve la creación, ¿quién lo hizo? Cuando usted se sienta y no puede contar las estrellas. Yo nunca a veces me he puesto a contar las estrellas. A veces busco el conejo que dice que se ve en la luna, nunca lo he visto. Pero dicen que hay un conejo, no sé, el cuento de la gente. Entonces me pongo a buscar cosas y yo digo, sí, estoy loca, yo no me alcanzaría jamás. Pero verdad, podemos ver que dice que los cielos declaran su gloria. Las flores demuestran su providencia. Mateo 6, 28 al 30. Las flores demuestran su providencia. Las flores, mire las florecitas allá afuera, demuestran que Dios las alimenta. Por eso es el versículo, ¿y por qué nosotros nos afligimos tanto? Porque el ser humano se aflige por el alimento, que es lo más básico para el hombre para poder subsistir. Dice Mateo 6, 28, 30. Ay, ¿todavía lo cuento, sigo? Mateo 28, 30 dice, y por el vestido, cuando habla de no os afanéis, ¿ok? Dice, y por el vestido, porque os afanáis. ¿Por qué te afanas por el vestido? ¿Nos afanamos por la vestimenta? Mire, yo me acuerdo, hermano, cuando yo comencé, a los años atrás, y empecé a ir a la iglesia, cuando yo iba con la misma falda en todos los cultos. Sí, ¿verdad que sí? Sí, mija. Y hasta me acuerdo alguien, una pastora que en ese entonces Dios la bendiga, me dio, no tenía y me dio unas falditas ahí que no le quedaban, me dio como 3 faldas y 4. Me dijo, no se ofende, ¿no? ¿Por qué me iba a ofender, hermano? Si no tengo para mis faldas. Entonces me regaló 3 faldas y iba con la misma falda, hermano. Y sin embargo, cuando ya tenía 2 o 3, de qué feliz me sentía, porque ahora tengo como 20 faldas ahí, afanada. Usted dice, va y tiene el closet que no cabe nada y no tiene que ponerse. Nos da vergüenza venir con la misma ropa. ¿Sí o no? Afanadas. Ese es afán. Es afán. Entonces, dicen, y por el vestido, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sígueme, tal vez los lirios del campo. Dice, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
porque a ellos los viste Dios. Bendito, amén. ¿Usted ve los colores de las flores? Usted ve cuando se sienta y ve ese color. A mí me encanta ver las flores. Qué hermosos colores. Qué hermosos. ¿Y quién los vistió de colores? Ve flores de muchísimos colores. ¿Quién los vistió? Dice que Dios los vistió. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. La hierba que mire, esa hierba que está ahí, usted ve el pasto ahorita allá, lo cortan. ¿Qué hacen las personas que le digo que construyen? Lo cortan, arrancan todo como si fuera basura. ¿Y qué hacen? Y dice, mire, Dios dice, no hará, dice, mañana se echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Mire cómo Dios nos dice, porque Él dice, mira, si el pasto, que cuando está en su naturaleza, bien cortadito, o no cortado, hermoso, se ve verde, verde. Dice, tú lo ves y los hombres lo agarran, lo cortan, lo destruyen, lo echan al horno y no sirvió para nada. O sea, para el hombre no vale nada. Pero nosotros, dice que valemos mucho para Dios. Hombres de poca fe nos llama a Dios, porque muchas veces dudamos de que Dios nos dé lo necesario. Bendito. Pero no es el problema, no es ese. Yo aquí nunca he visto gente, y ni diré que en este país alguien se va a quedar sin comer. Mentira. Si te quedas es por pena, porque aquí existen los open doors, existen todas las iglesias, es más, la mayoría de iglesias dan comida. Entonces, no te vas a quedar. No, aquí en este país no. Y sin embargo, poca fe tenemos, porque siempre estamos buscando lo que no es eterno, sino estamos buscando lo que es de la tierra. Los cielos cuentan sobre... Los mares le obedecen, me encanta los mares. ¿Usted sabe cuando Jesús qué le dijo? Dice, los mares le obedecen, Marcos 4:39. Marcos 4:39. Marcos 4:39. Dice, y levantándose reprendió, ¿qué dice? Al viento y dijo al mar. O sea, al viento lo reprendió, pero al mar le habló. ¿Y qué le dijo? Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él es el único. Mire, hace mucho yo escuché a alguien que este tiempo de huracanes, usted sabe, hay hombres que se atreven a querer callar el mar. Hasta ahora yo no he visto eso. ¿Usted lo ha visto? Si usted lo ha visto, hermano, póstrese delante de Dios. Porque usted se ha encontrado un hombre con el poder de Dios. Es fácil decirlo, ¿no? Si yo lo puedo decir. A veces yo salgo aquí a la lluvia, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, quita la lluvia. Yo le digo al que la quite, porque mi fe no me alcanza para decirle, lluvia, cállate, quítate. El huracán viene. Usted lo puede decir, pero del dicho al hecho, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, pero Dios tiene el poder. Amén. Es evidente. La Biblia antes de la fundación, en el tiempo, en el Éxodo, podemos ver eso. Ya estaba la Biblia, ya existía Dios, ya existía la tierra, ya existían los montes, ya existía todo. Y hay gente que fueron testigos de que Dios, Jesús, cayó el mar. Lo calmó. Amén. ¿Verdad? Que levantó muertos. Amén. Hay testigos. Entonces nosotros podemos ver, nosotros lo creemos por fe y lo sabemos. Dios, ¿verdad? Definitivamente es el único. La creación hace que todos los hombres sean sin excusa, mi hermano. La creación misma, ¿verdad? Hace que todos los hombres sean sin excusa, no tengan excusa. Usted ni yo, mi hermano, ni el mundo entero no tiene excusa. No tiene excusa para decir que no hay un Dios y sobre todo un Dios eterno. No hay excusa. O sea, puedes decir, mire, hermano, nos podemos mover por emociones, por necesidades, por falta de lo que sea, por cosas que nos han sucedido y culpamos a medio mundo. Usted puede usar lo que quiera, hermano. El mundo puede excusarse bajo cualquier cosa, bajo que la religión la ha engañado, que los pastores los han traicionado, que la gente te ha traicionado, que los mismos cristianos puedes usar la excusa que quieras, mijo. Pero la creación, lo que Dios creó, para ti no te va a servir de excusa delante de Dios. Nosotros podemos excusarnos bajo el hombre. Podemos culpar, y lo podemos hacer porque humanamente somos hombres. Pero déjame decirte que delante de Dios no tenemos excusa. No hay excusa. La misma creación habla del poder y la eternidad de Dios. No hay excusas. Habla de su presencia por todos los lados. En los Salmos 19:3. Salmo 19:3. Todo habla de la presencia de Dios en todos lados. Donde tú estés, ve a tu hermano que está al lado. Velo ahí, está ahí. Un día él ni existía. Bueno, ¿sí? Usted ve, yo mire,
a veces, a mí me pasa a veces cuando veo a mis hijas, me pasó hace como 3 días, veía a Adriana, ayer precisamente la veía. Y yo la veía, bueno, digo, para ustedes no sé qué será, pero para mi hija, pues mis hijas son hermosas. O sea, yo las veo y nada que ver conmigo. O sea, yo así lo digo, y no estoy diciéndome fea, ¿ok? Tampoco. O sea, le estoy diciendo que son muy diferentes a mí. Entonces, yo las veo y veo a mi hijo y los pongo al lado y los veo así. Y ayer precisamente antes estaba viendo a Adriana y la veía y decía, wow, Señor, gracias Dios. O sea, otros tienen hijas hermosas, pero la mía es más hermosa. Mis hijas son más hermosas. Y usted en su mente no está. ¿Cómo es que Dios le dio a sus hijos? ¿Cómo es que le dio ese hijo único, esa hija única, esa única hija especial, ese hijo especial? ¿Cómo le dio esta hija con este carácter, con este cabello, con esto? ¿Cómo Dios la bendice? Yo pensaba y le decía, Señor, gracias porque mis hijas tienen un hombre a su lado que conocen de Dios, que te conocen, que creen en ti. Y todas esas cosas, usted puede observar a que Dios, usted mira a su lado, y si usted observa a su ladito nada más, y si usted ve todas las cosas buenas sin tener que mirar las cosas del mundo, usted se va a dar cuenta que usted es bendecido. Que usted tiene cosas que ellos no tienen. Que quizá usted envidia lo que ellos tienen, pero ellos deberían de tener más envidia por nosotros. Porque tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. Porque Él entre millares y millares y millares te vio a ti. Bendito. Entre millares. Eso fue cuando la experiencia que tuve, ya me acordé. Cuando yo me quise imaginar cómo entre millares yo estaba ahí y cómo Dios puso sus ojos en mí. Y no alcancé a comprenderlo. No alcancé a comprender cómo es que yo andando entre esa multitud, ya me acordé, cómo es que andando entre esos millares de personas, entre miles de personas, ¿por qué Él puso sus ojos en mí? Para traerme. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, donde quiera que usted vea, a todos lados, dice su muestra, su gloria, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje, palabras, nada, escúcheme bien, más que solamente a través del Espíritu Santo, es que usted puede escuchar a Dios y saber que hay un Dios. Podemos, ¿verdad? La palabra de Dios habla de su poder, todo lo que usted ve a su alrededor, de su divinidad, dice Romanos 1:20. Romanos 1:20. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa, hermano, es tan hermosa de verdad, que cuando usted la lee y se mete en ese rato y el Espíritu Santo anda ahí, no sé, uno se enamora y te saca de todas esas cosas que a veces el mundo nos echa encima a nosotros. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen, ¿qué dice? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, nadie, desde antes de la fundación del mundo, su eterno poder, su deidad, por todas las cosas que fueron hechas, por todas esas es que nosotros no podemos negar que hay un Dios. Pero la gente lo niega, lo sigue negando, ¿verdad? Entonces Dios lo podemos ver por todas las cosas que nosotros vemos. Todos somos responsables, escúcheme bien, todos somos responsables ante nuestro gran Creador. Todo, sin excusa, todo aquel que tiene entendimiento, todo hombre al cual Dios dio aliento de vida. El plan de Dios para su creación, ¿cuál era? Dice el versículo 2 y 3. Vamos, regrésate a Génesis 1, 2, 3. 2, 3. Génesis 1, 2, 3. Dice así, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto de desordenada y vacía, ¿no le recuerda algo a usted? ¿Cómo usted estaba cuando vino a Cristo? Ahorita ya andamos medio desordenaditos todavía, ¿verdad? ¿Usted cree que ya está, ya, todo, ¿no? Desordenado y vacío. ¿Sabe por qué? Porque lo que realmente dentro del hombre debe existir no es cuántas casas tienes, cuántos carros tienes, cuánta ropa tienes, cuánto posees, cuánto sabes. No es eso. ¿Ok? Por eso la gente está vacía, teniendo todo. Hay gente en el mundo vacía, llenando vacíos, llenando soledad, llenando necesidad, llenando espacios y tiempo que no tienen en qué llenarlo, llenando lo que en su casa no encuentran. Yo le voy a decir algo que yo observé. Ayer observé algo. Vi un matrimonio, me llamó mucho la atención, un matrimonio con un muchacho que yo conocí. A lo mejor diría, ¿qué es esta pastora aquí? No sé qué pensaría, a mí no me preocupa. Con un muchacho, y estoy seguro que usted lo conoció. Llegó con su esposa, ahí donde yo estaba.
Y llegó este muchacho, yo lo conozco y me llamó la atención cuando lo vi, cuando entró. Fue un poco difícil reconocerlo porque tiene muchos años que no lo veía. Y cuando entró con su esposa y su niño cargando. Fue y en una mesa sentó a su esposa y le dio al niño. Le estoy hablando de un matrimonio, ¿verdad? Y fue y la sentó y yo me quedé así y después mis ojos andaban, ¿dónde está ese muchacho? Y lo andaba buscando con la mirada hasta que lo encontré donde estaba. Estaba en un grupito como con 6 hombres, tomando, platicando, no sé qué estarían viendo, pero estaban 6 hombres. Y esos 6 hombres, entre esos había 3, que los 3 yo los vi que llegaron con sus esposas. Yo los vi que habían llegado con, o sea, tenían esposa de 3, los demás otros 3 no sé, los otros 2. Con eso quiere decir que había 4 hombres que tenían su esposa y sus hijos. Entonces se van a un lugar, se sienta su esposa, deja a su hijo ahí y se va con los compañeros, ¿buscando qué? Y deja a su esposa buscando qué. ¿Buscando qué? Vacíos. Vacíos. Porque cuando tú no eres feliz con la persona que tienes a tu lado y con tus hijos, siempre vas a andar buscando con qué llenarlo. Pero cuando tú eres feliz en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, no necesitas andar buscando nada más. Vacíos. La vida de las personas, del ser humano, sin Cristo, está vacía y desordenada. Un desorden total. Tu vida y la mía fue un desorden total, aunque tú quieras decir mi vida fue muy ordenada. No, porque la única orden la única que las personas pueden decir que están ordenadas es cuando están su vida alineada a la palabra de Dios. Es cuando realmente hay orden. Sin la palabra somos un desorden total. Somos un desorden. Y su Espíritu Santo siempre va a haber vacío en nuestros corazones. Siempre lo va a haber. Usted ve a la gente sonríe feliz 1, 2, 3 horas, felices aparentemente, pero se van a su casa a vivir los mismos vacíos, la misma soledad, la misma tristeza, la misma falta de amor, la misma falta de todo. Desordenados, vacíos. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que Dios, dice, estaba vacía en tinieblas, estaban sobre la faz y el Espíritu de Dios se movía. O sea, estaba vacía y desordenada. El hombre sin Dios, así vive su vida. Entonces Dios tenía un plan para nosotros. Dice el versículo 3, vete al 3, dijo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y si hablamos, eso estamos hablando de la luz que Dios puso. Pero cuando Dios crea la tierra y cuando la tierra viene acá y desde que el hombre Adán y Eva pecaron, entró nuevamente la oscuridad. Pero no está hablando de la oscuridad, lo que es el día, ¿ok? Sino está hablando de la oscuridad espiritual en el que el mundo vive, la ceguera espiritual. Que la gente, aún en el día, camina en oscuridad. Está hablando de eso. Entonces, cuando el propósito de Dios es que al enviar la luz, cuando Cristo viene al mundo, dice que vino ¿a qué? Él vino a hacer la luz. Pero ¿por qué si había día, hay sol, hay día, hay luz? Pero cuando Él está hablando que la gente aún en esta luz que Dios nos dio a nosotros para vivir en esta tierra, para vivir un día y dormir en la noche, ¿verdad? Y separó la noche del día, ¿verdad? El hombre vive en tinieblas, no ve, no está observando. ¿Cómo yo puedo observar eso si yo vivía eso antes ahí? Yo lo viví también. Yo viví en esa parte, pero yo estoy viendo algo que la gente no ve. No estás viendo tus vacíos, no estás viendo el desorden de tu vida, no estás viendo nada. Pero tú y yo como hijos de Dios debemos, por eso la iglesia es el ejemplo fuera. Que tú seas feliz con tu esposo, con tu esposa, que tú seas feliz con tus hijos. No porque sean perfectos, es porque Dios es el que mueve ese hogar, esa familia. Es porque Dios es el que ha ordenado, es el que ha traído luz a tu vida. Y no importa, aunque haya pecado, o aunque haya tinieblas, o que a veces haya pleito, o aunque haya enojo, luz, Cristo es la luz en medio de tu casa. Y tienes que entender, a nosotros humanamente a veces cristianos estamos en la casa y no me diga usted que usted no grita, no me diga que usted no se enoja, no me diga que usted no le molesta, no me diga que no, todos, pero la luz de Cristo es la única que nos da paz, nos da tranquilidad, nos da paciencia, nos da tolerancia, nos da todas, eso es luz. Pero la gente afuera solo son felices. Hay matrimonios que son felices solamente cuando andan juntos, en el baile, en el vicio, en la perdición, solamente son felices ahí. Pero vea usted en su casa un tremendo desorden, tremendo pleito, tremendo
Mire, le voy a decir algo a esto. Esto es algo muy interesante. Dios creó el matrimonio. No. Y mire, cuando uno es novio, la gran diferencia de cuando es la diferencia de cuando son las emociones y no está Cristo en la luz en la vida de nosotros. Cuando uno es novio, usted quiere pasar todo, se le va el tiempo, no le alcanza el tiempo, no le alcanza las horas, no le alcanza el tiempo para verlo. No le quiere estar ahí, aunque sea platicando tonterías, le contamos de pies a cabeza y todo el día lo que me pasó y lo que me sucedió, con tal de que no se vaya. O sea, estamos ahí, pero ya cuando usted se casa se ven y uno allá y el otro acá. Ya no lo quiere ver. Ya no hay nada de qué hablar, ya no hay nada que verle, ya no hay nada. Falta de luz en la casa, la presencia de Dios. Porque cuando usted está, lo ve, y sí lo ve, con todos sus defectos, pero ahí quiere estar. Porque solo Dios es el único el que nos hace realmente ver las cosas como son. El matrimonio no es perfecto, mi hermano. Ni la persona, ni uno ni otro, es más, no existe nada de eso. Mentira, que alguien ahí le cuenta a usted que ve que el matrimonio es perfecto. No es cierto, eso es mentira. Pero luz es la luz que vino, Cristo es la luz que vino al mundo. Por eso el mundo vive en tinieblas, por eso el mundo siempre, aunque sea de día, se tropieza y cae porque están caminando en la oscuridad. Caen, fallan, hay tantas cosas que suceden afuera. Luz en vez de tinieblas. El Espíritu Santo es el que obró, dice que en el principio junto con Dios estaba el Espíritu Santo. Cuando Cristo viene se va y dice, me voy. Ahora ya no voy a estar personalmente, pero ahora voy a estar, que dice, les dejo mi Espíritu Santo a ustedes. Por eso el mundo no puede ver, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero usted y yo que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ver con claridad, caminar, ver si usted se tropezó. O sea, puede ver que ahí adelante está el tropiezo. Puede ver que eso no es así. Podemos verlo. ¿Por qué? Dice que su palabra es luz. ¿Qué dice? Lámpara a mis pies es su palabra. La fe en Cristo produce el nuevo nacimiento. El nacimiento no es que nosotros bauticemos, que vengamos aquí a la iglesia. El nacimiento no es que usted lea la palabra nacimiento, es cuando realmente dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y nazcamos. Nosotros, la fe en nosotros tiene que producir el nuevo nacimiento, según Juan 3:5. La nueva vida reemplaza a la antigua. La nueva vida en Cristo tiene que reemplazar lo de antes. Ya nosotros no podemos hacerlo de antes, aunque querramos. Pero no tienes 2 Corintios 5:17. La luz en vez de tinieblas, dijo sea la luz, nuestro Señor es la luz del mundo. Juan 8, vaya ese se lo voy a leer, vaya Juan 8, ya estamos terminando. Si usted se aburre, mi hijo, no, yo no lo hago por usted, yo sé que usted está, me encanta que usted esté entretenido. Usted me escuche. Los de afuera se aburren, mi hermano, yo sé que sí. Pero no se preocupe usted. Dice Juan 8:12. Acuérdese de la serie que le tarda 3 horas y se sienta ahí y no se aburre. Bendito. Le estoy hablando al que se aburre, pues, no a todos, ¿ok? Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿El qué dice? El que le sigue. El que le sigue. O sea, el que le busca donde está Dios. Ahora no es difícil saber dónde está Dios. No es difícil saber cómo usted está buscando a Dios y cómo usted está siguiendo a Dios. Pero el mundo no sigue a Dios. No siguen. Solamente, escúcheme bien, afuera, la religión común. La religión, ¿cómo se dice? Es conocida mundialmente. Que predomina, pues para que me entiendan. Ahí usted nadie nota si usted llegó a la iglesia. Y a nadie le interesa si usted llegó o no llegó. Puede llegar cada 3 meses, o cuando va a bautizar, o cuando se va a casar, o cuando ya se murió y hay que hacerlo el velorio y que le echen a santos óleos. O no, eso es antes, ¿verdad? Es el agua bendita para que usted se vaya bien purificado. Solamente así, mi hijo, pero buscar, seguir a Cristo, es buscar, seguir sus pasos, seguir su caminar, seguir su andar, seguir su vida. Eso es seguir a Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber que solamente aquellos que andan caminando su vida a la luz de Cristo son aquellas personas que realmente están buscando la eternidad. No te engañes, mi hijo, no se engañen, no se engañen. La palabra de Dios es la lámpara a nuestros pies, según el Salmo 119, 105. Dios es la luz para nuestra vida. El Salmo 27:1. Dice el Salmo 27:1. Váyase ya para terminar.
Salmo 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando usted lee la Biblia es tan impresionante lo que se mueve en nosotros, ese poder que se desata en nosotros, esa convicción de que ¿qué le puede pasar a usted? Ni aquí, ni en la vida, ni en la muerte. Nada le puede pasar, porque Jesús es mi luz, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizar? ¿Verdad? Así que Dios es la luz. Los sabios se preparan para la eternidad. Por eso es que el hombre de Dios necesita buscar sabiduría. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Bendito Señor Jesús. Así que nosotros, solamente los sabios se preparan para la eternidad. Salmo 90, 125. Dice, decida a Cristo, reciba a Cristo, tú que estás ahí. Porque esto no puede suceder. Nosotros vamos por pasitos. Todo tiene un principio. Y la vida de aquellas personas que realmente quieren un cambio, quieren decir sí, quieren hablar de Dios, quieren creer que Dios está en tu vida, quieres realmente entender y saber si Dios realmente es tu luz, si realmente conoces a Dios, si realmente todo tiene un comienzo y todo comienza con Cristo. Hasta Cristo, recibe a Cristo por fe. Para que, ay Dios mío, santo, para la eternidad, ¿ok? Por fe para la eternidad. Es por fe, esto es por lo que tú tienes que creer. Usted y yo realmente reconocemos, ¿verdad? Que nada más nos puede separar del amor de Dios. Solamente aquel que realmente cree en Cristo Jesús, que vive, que tiene su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en ellos, ¿verdad? Nada lo puede separar del amor de Dios. Mi hermano, que nada lo separe del amor de Dios. Que nada te separe del amor de Dios. Nada. Hermano, tu esposa que está a tu lado y que vivas los 50, 60 años con ellos, yo te lo deseo de todo mi corazón, que con tu esposa que estés toda la vida. Y tu esposo toda la vida. Toda esta vida, si Dios te da 70, 80 años con ese hombre que Dios te los dio. Pero ese hombre no va a ser para la eternidad si no busca a Dios. Porque la salvación es personal. Tú no te vas a asegurar que te lo vas a llevar hasta la eternidad, ni a ella, ni a él, ni a tus hijos. Tus hijos, tu tierra, tu casa, todo lo que tú tienes en esta vida, tus hermosos hijos, 3, 4, 5, 10, 5, 7, 8 casas, todo lo que tú tienes aquí solamente te va a servir en esta tierra, pero para la eternidad solamente te va a quedar uno solo, y es el Dios eterno. Amén. Nada más. Aquí todo es pasajero, mi hermano, todo. Disfrútalo siempre y cuando sea bajo la luz de Cristo. Disfrútalo, pero sabes que nunca olvides que todo lo que tienes en esta tierra se lo debes a Él. Se lo debemos a Él. Los años, la vida, todo lo que la provisión, la hermosura, tu cuerpo, todo lo que tú tienes, tus hijos, tu esposo, tu familia, tus hermanos, todo lo que tú has podido tener en todos los años de tu vida, se lo debemos a Dios. Amén. Nada te aparte del amor de Dios, ¿verdad? Confiar en Cristo definitivamente solamente es lo único que nos garantiza la vida eterna, según, para terminar, Juan 5:13. Vea, hijo, Juan 5:13, para terminar. Así que no te engañes, tú y yo tenemos la verdad, tú y yo tenemos que buscar la verdad, para entender la verdad y vivir en la verdad. La gente puede decir tengo la verdad, pero si no la conoces, no la crees, no la vives, no vas para ningún lado. Hay que vivirla, hay que practicarla. Dice Juan 5:13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. No, ese no es, hijo. Es primera de Juan, perdón, hijo. Es primera de Juan. Sorry. Ahí ese era el que me había equivocado. Y lo corregí. Primera de Juan. Yo dije, ¿ese qué tiene que ver usted? Hasta Dios habla sin que uno le diga. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Escúcheme. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sobrios. Coherentes. Seamos coherentes. Se necesita mucha coherencia en el mundo. Mucha sobriedad. Se necesita mucho, por lo que le dije a usted cuando dice que nosotros por ¿cómo le dije la palabra aquella? Esa palabra cuando le dije que lo que deberíamos de ver debería verse a Dios, una palabra que usé al principio, se me olvidó,
Pero nosotros por coherencia, por sobriedad, por aquella, viendo las cosas con claridad, debemos de ceñir nuestros lomos. Cuando está hablando, es tu mente, habla tu ser, todo. Tienes que entender, tienes que tu entendimiento, lo que más nosotros debemos cambiar es nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra mentalidad. Señor, dice vuestros lomos, dice los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Él sea manifestado. Que el Señor, ¿verdad?, nosotros nos ayude para ceñir nuestro entendimiento, para que entendamos, para que comprendamos. Hermano, no es malo, le digo, la vida Dios nos la dio para disfrutarla, siempre y cuando no la saques, no saques a Dios de tu vida. No saques a Dios donde tú andas, no saques a Dios en lo que haces, no saques a Dios en lo que piensas hacer, nunca lo saques. Yo he sido testigo de personas, ¿saben?, que le pidieron a Dios, Dios se los concedió, sí. Pero dice la palabra de Dios que a veces pedimos y no pedimos bien. Pedimos para nuestras vanidades, pedimos para nuestra perdición, pedimos para eso. Y mucha gente pidió, Dios le dio, le concedió, pero se le olvidó quién se lo dio y para qué se lo dio. Dice que para su gloria. Y ahora están perdidos, igual en tinieblas, en oscuridad. Que todo lo que te dé siempre, siempre sea para bendición, porque el que te lo dio es el Dios de bendición. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde. Póngase de pie. Nos despedimos de esta tarde, nos despedimos de estos medios. Que Dios te bendiga, esperando que esta palabra te ayude, ¿verdad? Edifique tu vida, ¿verdad? Y que realmente sea de bendición para ti, para tu familia. Que Dios te bendiga, lo seguimos esperando. Ya todo está, tenemos, bueno, lo voy a decir ya nomás por única vez, si